El sábado 25 de abril del 2026, lo que muchos ya consideran el tercer intento de asesinato contra Donald Trump, terminó en disparos, caos y una evacuación de emergencia. En cuestión de segundos, agentes del servicio secreto lo rodearon, lo cubrieron con sus cuerpos y lo sacaron del lugar. Pero esta no es la primera vez ni la segunda. En los últimos años, Donald Trump ha sido objetivo de 3 intentos de asesinatos que han puesto su vida en riesgo real. Y el más reciente ya ha sido tratado legalmente como un intento de asesinato. Y de repente, disparos. Una cámara de seguridad captó el momento en que Cole Thomas Allen, señalado como el perpetrador del atentado contra Donald Trump, irrumpe corriendo durante la cena de corresponsales en Washington. Segundos después, se escuchan disparos y se activa un operativo de seguridad. El sospechoso de 31 años intentó atravesar un punto de control del servicio secreto portando una pistola y varios cuchillos, pero el personal de seguridad intervino de inmediato, logró someter al atacante y evacuó a los asistentes mientras se desplegaban los protocolos correspondientes. El material ya forma parte de la investigación en curso para esclarecer cómo se produjo el ingreso y bajo qué circunstancias ocurrió el incidente. Allen fue detenido en el lugar sin que se reportaran víctimas mortales. La investigación quedó a cargo del Servicio Secreto, la Policía Metropolitana y el FBI. La cámara de seguridad captaron el momento exacto en el que el atacante irrumpió en el evento, provocando una reacción inmediata en el equipo de seguridad. En cuestión de segundos todo pasó del orden al caos, pero la pregunta es: ¿quién era el hombre detrás de ese ataque? ¿Quién es el sospechoso del ataque en la cena de Trump? Varios medios estadounidenses lo han identificado como Cole Thomas Allen. Se trata de un hombre de 31 años, vecino de Torrance, una localidad al sur de Los Ángeles, California. Allen es maestro y ha estudiado en la Universidad Estatal de California y en California Tech. En sus redes sociales no abundan mensajes con contenido político, aunque sí hay críticas a despidos masivos de empleados federales. La mayor parte de su contenido se centra en tecnología y videojuegos. Allen estaba empleado por Shitsu Education, una compañía educativa que ofrece servicios de tutoría y de preparación de exámenes. En diciembre de 2024 le nombraron maestro del mes por su trabajo en la compañía. El jefe de la policía detalló que el sospechoso se había alojado en el mismo hotel donde se celebraba la ceremonia y explicó que el atacante llevaba varias armas, un rifle recortado, una pistola y varios cuchillos. Un perfil en apariencia no levantaba sospecha, pero que terminó protagonizando uno de los incidentes más graves en torno a la seguridad de Donald Trump. Un ataque que hoy ya enfrenta una acusación formal de intento de asesinato. Pero meses antes, en un campo de golf en Florida, la historia ya había tomado un rumbo preocupante. Un hombre armado logró acercarse a la zona donde se encontraba Trump. No disparó, no hizo ruido, pero estaba ahí, esperando. To your right! Driver! Walk straight back! Keep walking! Ese era el momento en el que las autoridades detenían al sospechoso, un individuo que según las investigaciones llevaba horas oculto con un rifle preparado para actuar. La amenaza fue neutralizada antes de que pudiera ejecutarse, pero el riesgo ya era real. Y luego ocurrió lo que nadie pudo ignorar. Julio del 2024, un mitin político, cientos de personas y un ataque directo. Esta vez no era una amenaza, era un ataque real.
That means make America great again, Joe. Una bala alcanzó a Donald Trump en la oreja y en segundos todo cambió. El atacante, identificado como Thomas Matthews Crooks, abrió fuego desde una posición elevada antes de ser abatido por agentes del servicio secreto. El caos fue inmediato. Los agentes lo cubrieron, lo protegieron y lo evacuaron del escenario. 3 momentos, 3 escenarios completamente distintos. Una cena que terminó en disparos. Un campo de golf donde alguien esperaba con un rifle. Y un meeting donde una bala alcanzó su objetivo. En los 3 casos, la reacción fue la misma: proteger, cubrir y evacuar. Porque cuando se trata de la vida de Donald Trump no hay un margen de error. La pregunta no es si hubo intentos, sino qué tan cerca estuvo el desenlace. 3 incidentes distintos, 3 momentos en los que su vida estuvo en riesgo real. Para algunos, esto no es coincidencia. Otros aseguran que se trata de hechos aislados, sin conexión entre sí, pero la pregunta sigue abierta. ¿Estamos viendo simples eventos independientes o hay algo más detrás de todo esto? Porque cuando situaciones como estas comienzan a repetirse, ya no se trata solo de coincidencias. 3 incidentes distintos, 3 momentos en los que la seguridad falló o estuvo a punto de fallar. Y eso inevitablemente plantea otra pregunta: ¿se está tomando realmente todas las medidas necesarias para proteger a una figura como Donald Trump? Porque después de un caso se ajusta la seguridad, después de 2 se refuerza, pero después de 3 las alarmas deberían estar completamente encendidas. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que podría ocurrir si algo falla nuevamente, y en escenarios como estos un solo error puede ser suficiente. Por eso, más allá de las teorías o de las interpretaciones, lo que queda claro es que el nivel de riesgo ha sido real y que la tensión sobre estos eventos deberían ser ahora más altas que nunca. Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.